Yo no sé tú, amigo, amiga gótico, amiga gótica, pero yo no me quiero morir. El solo pensamiento, la sola idea de pensar que un día voy a desaparecer de este mapa, me pone, bueno, me deprime muchísimo. Y creo que no es un sentimiento único, creo que muchas personas compartimos este sentimiento. Sí que es cierto que muchas personas pues saben, como todos sabemos, que un día llegaremos a nuestro fin y que, bueno, a partir de ahí unos piensan que vamos al cielo, otros irán al infierno, otros quedarán en el purgatorio, otros piensan que no hay nada, otros piensan que como somos energía nos transformaremos energéticamente en algo diferente. Sea como sea, hay quien lo acepta de una manera y hay quien lo acepta de otra. La cosa es que a todos la muerte nos va a llegar, queramos o no, no sabemos cómo, cuándo ni dónde nos va a pasar, pero es algo cierto, es algo que no podemos cambiar y que a día de hoy no se puede cambiar, aunque ya haya investigación científica que intente alargarnos la vida, incluso nos intente devolver la vida. Bien, de eso es lo que te quiero hablar hoy, aquí, un tema muy gótico, la muerte, de la que nunca hablo, pero de la que tanto hablo en casa, algo que realmente me obsesiona, pero lo vamos a hacer a través de esta obra, de este libro de Ricard Soule, Todas las muertes, el final de la vida desde los océanos a los robots. Es un libro de la biblioteca, por lo tanto lo tengo que devolver con mucha pena, creo que me lo voy a comprar porque me ha encantado. Y a través de esta obra vamos a ver un poco pues, esta eterna lucha que tenemos los seres humanos con la vida, pero no tan solo la vida, nuestra vida, sino también todos los conceptos de vida que nos rodean. Así que si te interesa esta obra, te interesa ver la vida, la muerte desde diferentes puntos de vista y de alguna manera cómo estar en paz con este tema, te recomiendo este vídeo. Hola amigos góticos, amigas góticas, bienvenidos una vez más a Alice in Gothiland, la tierra gótica de Alicia, vamos a traducirlo, ¿por qué no? Bienvenidos sobre todo al episodio número 5, en este episodio en el que te quiero hablar de la muerte. ¿Y por qué te quiero hablar de la muerte? Bueno, pues te voy a contar una pequeña anécdota. Este verano me fui a la biblioteca a recomendar mi libro, a ver cómo podía hacer para hacer una sesión de recomendación bueno, pues para promocionar mi libro. Bueno, mi libro es una colaboración, no soy la única que escribe. Y entonces, pues pensé, pues la biblioteca. Y una vez allí, pues también pregunté por hacer talleres, cómo podíamos hacer esto. Y por supuesto, pues estuvo la invitación de, además de pedir información, oye, pues quieres ver qué te quieres llevar. Iba con mi hijo de 13 años y estuvimos los dos mirando varias secciones. Como hago cuando voy a cualquier librería o una biblioteca, me dejo mucho llevar por el instinto, me dejo mucho llevar por lo que me dicen los lomos de los libros. De hecho, tengo un artículo que si te interesa te dejaré aquí el enlace en el que precisamente te hablo, es la revista del mes pasado, te hablo de cómo nuestro inconsciente nos habla en la biblioteca, en la librería, a través de lo que vemos afuera, a través de las obras que vemos. Y de alguna manera eso es lo que me pasó con este libro, me pasó con todos los que cogí. Y me suele pasar, dejo un poco llevar, fluir qué es lo que me dicen las obras y qué es lo que llevo en ese momento en el interior. Y resulta que el tema de la muerte es un tema que siempre, siempre está muy presente en mi día a día porque no me quiero morir. Y entonces pensé, bueno, vamos a ver cómo este autor, Ricard Soule, que no conocía hasta ahora, él enfoca el tema de la muerte y cómo se lo hace llevar. Además, la obra es muy bonita, la portada es muy suave, me encanta el dibujo, además, si os acordáis,
que a mí me interesa mucho el ecogótico, pensé, esta imagen me llama, me atrae, yo creo que nos vamos a llevar bien. Y ciertamente lo primero que te cuenta Ricard, nada más abrir la obra, aquí tenemos a Ricard por si lo queréis ver, tenéis a Ricard, lo primero que nos cuenta es, abre con Mary Shelley Frankenstein. Pero antes de entrar en tema, recordarte que mi revista de este mes de septiembre ya está para que la puedas comprar, para que la puedas adquirir. Tienes Alma Gótica, pero no lo sabes. En la revista cada mes te hablo de 3 temas, haciendo referencia a obras literarias o producciones con elementos góticos. Te hablo de la autoconciencia, te hablo del pensamiento crítico y de la autoexpresión. Y luego hay una pequeña historia que es la continuación desde el año pasado, o sea que al final haré un libro con esta historia. Y en este apartado de la autoconciencia te hablo precisamente de esta eterna lucha que tenemos los seres humanos contra la muerte a través de la mirada científica de Ricard Soler, porque ciertamente Ricard es físico y biólogo investigador del ICREA, eso es de la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona, donde dirige el laboratorio de sistemas complejos y también es catedrático externo del Santa Fe Institute en Estados Unidos. Y bueno, tiene varias investigaciones que giran en torno a los orígenes evolutivos de la complejidad en sistemas naturales y artificiales. Estoy leyendo toda la solapa 1 y tiene mucho más. Si os interesa, si te interesa, lo puedes buscar en internet. Y si no, como digo, te recomiendo que leas este libro, que ya lo tienes en las bibliotecas. Es muy interesante el libro cómo está dividido, porque ciertamente sí que va desde los océanos a los robots. Y piensas, ostras, los robots. Y está muy bien, porque hoy en día estamos muy obsesionados con la inteligencia artificial. Le tenemos mucho miedo a la inteligencia artificial. Nos va a eliminar. Nos está amenazando en los terrenos, en las profesiones. Nos está amenazando que va de alguna manera a hablar a espaldas nuestras y va a hacer un poco de complot contra nosotros. Y todos estos temas él los saca aquí. Lo que me parece muy interesante es como, a destacar de la obra, es como él hace muchísimas referencias literarias y sobre todo hace muchas referencias literarias del género gótico, de la ciencia ficción con muchos elementos góticos, porque hay elementos futuristas que tocan lo que es la incertidumbre y aquí no podemos evitar lo gótico. Nos habla de nuestros miedos del día a día, nos habla de las enfermedades, nos hace pensar desde lo más pequeño, desde el ser vivo más minúsculo de los océanos, cómo ha ido todo evolucionando, qué seres realmente son inmortales y qué seres no lo son, y las malas noticias es que nosotros no lo somos, por una serie de elementos, de sustancias químicas, yo no soy científica y quizás no te diga bien el vocabulario que hay aquí, pero sí que está muy bien llevado, y para las personas que realmente no están muy familiarizadas con terminología así demasiado específica y compleja, él lo explica muy bien. Lo que está muy bien, porque entonces también aprendemos este vocabulario científico que a veces nos desborda un poco si no estamos en el tema, pero que explicado de una manera amena, de una manera bien informada, bien documentada, realmente cualquier persona puede leer esta obra. Y de eso se trata, de leer obras que podamos entender, que no sean obtusas, que sean obras fáciles de digerir, porque al final lo que se trata es de que el mensaje llegue al oyente y de que pueda conectar con ella. Entonces, como os decía, tengo un artículo en la revista, que aquí lo tenéis más o menos, hace sombra el arito de la cámara, ¿veis? Y bueno, y con esta, aquí tenéis una pequeña introducción, ¿veis? Hablo siempre un poquito de la tradición celta, siempre empiezo los artículos, las revistas, con la conexión de nuestra cultura, de las tradiciones, de los mundos, de las primeras culturas. Y aquí a mí la celta me gusta mucho porque, bueno, aquí en España tuvimos también los celtíberos y entonces tenemos todavía parte de esta cultura aquí. Entonces, pasando un poco de lo que, bueno, aquí os hablo un poco de la rueda celta del año y tal, entrando ya en lo que es el análisis de la obra de Ricard. Como te decía, empieza la obra explicándonos a través de Frankenstein, la obra de Mary Shelley, Frankenstein, que es tan conocida, tan popular. Está muy bien pensado esto, porque
él nos habla de cómo alguien tan joven se le ocurre pensar en una obra, precisamente alguien que tampoco venía de un perfil científico, que además era mujer, sí que tenía acceso a mucha información por los padres, porque los dos padres, la madre de hecho era sufragista, ayudó a las mujeres a votar a día de hoy, y el padre también estaba metido en política y eran famosos en su época. Y resulta que sí que tenía ella acceso a la educación, pero no científica. No sé hasta qué punto, esto seguramente un experto en Mary Shelley nos podría decir mucho más. La cosa es que es sorprendente cómo ella fue creando este monstruo, esta criatura, a partir de los hechos históricos que estaban sucediendo en el momento, que eran que había ladrones de tumbas, se profanaban las tumbas para la investigación científica, y cómo él utiliza esta historia para hablarnos de cómo, si sería posible lo que ella nos propone en su obra, si sería posible crear un ser vivo a partir de partes. Claro, aquí de cuerpos, de partes de cuerpos humanos. Entraba el calvinismo, era la época industrial, era la época de revolución científica, revolución industrial, el pensamiento, estaba todo como muy a flor de piel. Precisamente es la época donde tenemos la obra de Mary Shelley, es gótica, aunque se trate de ciencia ficción, ya digo, en términos de ciencia ficción para los americanos. Pero es una obra gótica, una obra llena de todos estos elementos de la incertidumbre, de la que él también nos habla aquí. Y es muy interesante, por ejemplo, bueno, está este pequeño prefacio que hace con Mary Shelley. Bueno, hace un pequeño prefacio contándonos un poco por qué quería escribir este libro, y sí que habla de Mary Shelley también. Y luego os contaré, a base que vayamos avanzando, de los diferentes apartados que trata y por qué los trata así. Os iré hablando de tema por tema, cada sección un poco por encima para que veáis. Temas, aspectos que más me interesan y que más destacaría de esta lectura es, por ejemplo, cosas que yo he aprendido como el suicidio celular. El suicidio celular me parece un término muy interesante, que él define como conjunto de mecanismos de control que desencadenan la muerte celular cuando se detectan errores de funcionamiento o en determinados momentos del crecimiento de un organismo. Esto me parece increíble, ya estamos codificados de manera que ya llevamos la muerte dentro de nosotros. Esto es súper gótico. Nos habla también del transhumanismo, de esto nos habla en el capítulo 5. Y de él nos dice que es una visión en la que la humanidad experimentará una nueva fase de evolución artificial que nos permitirá superar cualquier limitación biológica. Vamos de cara a ello, estamos intentando no morir. Lo que a mí me hace pensar, imaginaros que no se muriera nadie y que solo siguiéramos creando vida, pero no muriera nadie. ¿Qué pasaría, no? O sea, petaría el mundo, nos mataríamos porque de alguna manera no cabríamos todos. Yo creo que sería nuestro fin. O sea, creo que tampoco que es hasta contraproducente pensar en vivir eternamente y si solo nacieran individuos. ¿O qué haríamos? ¿Dejaríamos de procrear para que los que estamos no nos fuéramos? Pensarlo bien. Da bastante miedo. Esto sería para una película de terror, totalmente. Seguro que alguien ya lo ha pensado. Nos habla también de la criogenización. Precisamente es este proceso en el que se congela el individuo para más adelante poderlo resucitar. Sí que se ha demostrado que en ciertos animales y con ciertos seres vivos esto es posible y no hay daños, pero con el ser humano es todo mucho más complejo. Y sobre todo nos habla aquí de la complejidad que tiene el cerebro, y por eso no se puede clonar 100% un individuo, porque ¿cómo clonaríamos los pensamientos? ¿Cómo clonarías los recuerdos? De esto nos habla y es un tema, es fascinante como nos lo va llevando. Entonces la intención de Ricard con esta obra, como él mismo nos dice, es la de partir de varias definiciones e interpretaciones de la muerte, y estas serán el hilo conductor de toda la obra, de toda la comprensión científica de la realidad. O sea, estamos mirando la realidad desde los ojos científicos, no lo olvidemos nunca, porque también necesitamos
nos sentimos como más apoyados. Si tenemos una explicación científica, nos sentimos como más seguros de que lo que nos van a decir es más certero, de que va a ser así. Eliminamos la incertidumbre que nos crea lo gótico. Entonces, el tener a alguien comentándonos el tema de la muerte desde el punto de vista científico y no quizás tanto desde un punto de vista más espiritual, seguramente que tú le das mucho más valor, o según el tipo de persona que seas, seguramente le das mucho más valor a una explicación científica que a la explicación a lo mejor de alguien sensorial. Hablamos aquí de una medium o de alguien que tenga habilidades para conectar con el más allá y que te pueda decir sí, hay un más allá o no, no lo hay, o dónde vamos a parar. Entonces necesitamos tocar, necesitamos entender y ver que es realidad y no algo que está en la cabeza de alguien. Aquí entraríamos ya en los terrenos psicológicos de lo que es real porque lo puedo tocar o es también real porque está en mi cabeza y también es real. Bueno, todo lo que nuestra cabeza, nuestra mente produzca y sienta como real es real. Por lo menos en la psicología junguiana es así. Nos habla también de la muerte programada. Y para hablar de la muerte programada nos hablan de los virus marinos y de los virus y parásitos marinos nos dice que van desde los moleculares a los sociales, que son una consecuencia inevitable de la vida compleja y el mar está lleno de posibles víctimas. Es muy interesante como él cuando va desarrollando los temas, ya digo, hace muchísimos paralelismos con películas, con obras de ficción, con obras góticas y es muy interesante cómo lo va llevando y su propio pensamiento, que seguramente conectarás con él precisamente por esto, porque también te hará pensar en esto yo también lo había pensado, pero no podía demostrarlo, no tenía argumentos, no tenía las palabras y leyendo este libro te va a aclarar muchas cosas y le vas a poder poner etiquetas y a poner nombre a muchas de las cosas que seguramente tú ya vas pensando o has pensado o llevas como muy adentro y no le has dicho a nadie. Aquí nos habla de las células, nos habla de la mortalidad que hay dentro de las células y por qué esto es así. Y una de las obras que él nombra, por supuestísimo, es la de Yo Robot. ¿Os acordáis de la película con Will Smith? El escritor era Isaac Asimov. Una obra que se escribió entre el 1940 y el 1950 y que se llevó al cine en el 2004. O sea, fijaros aquí cómo estas obras que a veces las vemos en el cine y pensamos, wow, qué innovador, y realmente no es tan innovador. Alguien ya lleva años que haya pensado estas teorías, ya ha pensado en estos escenarios y no se pasa al cine, realmente es donde llega como a muchísima más gente, hasta muchísimos años más tarde. Pensar por qué, cuestionaros también por qué Mary Shelley todavía es tan actual. Es porque empezó con un tema que realmente a día de hoy todavía seguimos investigándolo. Es muy potente lo que estoy diciendo y es súper interesante. Cómo los escritores, cuando pensamos en una obra o escribimos unas historias, sobre todo basada en lo que nos da miedo de nuestro día a día, cómo cuando estamos de alguna manera creamos hipótesis, estamos hipotetizando, es que hay palabras que no me salen, estamos intentando prever qué puede pasar en un futuro si todos estos elementos se juntan, como te comentaba hace unos minutos, de qué pasaría si no muriera nadie y solo hiciéramos que nacer y todos fuéramos inmortales. Pues sería un caos, tampoco sería la solución. Entonces, claro, de aquí a unos años, cuando vemos estas teorías o estas ideas que se están haciendo, de alguna manera, alguna parte de estas teorías se convierten en realidad porque la ciencia va avanzando y tenemos esta visión de futuro, pues da miedo, pero a la vez somos también visionarios de nuestro futuro, lo cual nos puede ayudar a evitar cometer ciertos errores o a mejorar ciertas cosas, pero bueno, necesitaríamos también ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Sin ser tan egoístamente mirando la economía todo el tiempo. Esto lo comenta él también aquí, como por ejemplo la duración de los elementos, de los electrodomésticos, de todo lo que tenemos alrededor, cómo afectaríamos muchísimo menos a nuestro medio ambiente si hiciéramos las herramientas del día a día, como pues las bombillas, como los aparatos que utilizamos en los coches, si los hiciéramos mucho más resistentes,
contaminaríamos muchísimo menos, mataríamos muchísimo menos a la naturaleza, nos afectaría muchísimo menos a nosotros, pero ¿qué sufriría? La economía. Y esto él lo critica aquí y me parece excelente porque es que es así, yo lo comparto con él también. Nos habla entonces de, en el capítulo 4, me he saltado, en el capítulo 3, perdón, me voy para atrás porque en el capítulo 2 habla de la muerte programada, exactamente. En el capítulo 3 nos habla de la muerte de las máquinas y de aquí el Yo Robot. Del capítulo 4, en el capítulo 4 es muy interesante porque nos habla de las muertes de la mente. Aquí, por supuesto, empieza a hablar de enfermedades como el Alzheimer y nos habla de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a personas con Alzheimer a no olvidar quiénes son. Esto también me parece maravilloso, es súper importante. Una afirmación que él dice en la obra, en su libro, y que a mí personalmente me toca muy de cerca, es cuando dice que estas muertes tienen que ver con la desaparición de la memoria, cuando perdemos quiénes somos, nuestra identidad, porque nuestra memoria se ha ido, que en gran medida nos define, eso lo he dicho yo muchas veces, y sostiene la complejidad de la mente, incluida la conciencia. Eso es súper importante y es un tema que a mí me toca muy de cerca porque cuando mi marido sufrió un ictus hace unos años, en el 2018, pues claro, un ictus es que tuvo tres bloqueos, tres coágulos en la cabeza y fuimos de urgencias y le salvaron la vida. Una historia para otro día. Tengo de hecho algún artículo que he escrito sobre este tema, que es bastante para mí muy, muy triste, muy trágico, pero que por suerte salió de él, aunque ahora tiene secuelas, pero bueno, él camina, habla, simplemente cognitivamente se cansa más de lo normal, a veces transversa algunas palabras. También a partir de aquí le notaron que tenía un problema cardíaco y a partir de aquí pues también tenemos una serie de... Ha sido todo un recorrido desde el 2018 hasta el día de hoy, pues ha sido un recorrido, ha sido un cambio, una transformación, tanto para él como para nosotros, para mí y nuestros hijos. Pero realmente eso te lo explico porque cuando él volvía del hospital, mi pensamiento fue, ¿qué es lo que viene del hospital? ¿Qué vuelve? Yo sé quién se ha ido, sí es la persona que era cuando se fue, pero ¿qué es lo que me vuelve a casa? Y para él, ¿cómo va a ser este proceso? Y realmente leyendo esta obra me ha hecho reflexionar y pensar, ciertamente lo que yo sentí en aquel momento es así. La persona que me volvía, pensé en las películas de terror, pensé, es como si volviera un zombie a mi casa, una persona que tiene la misma apariencia de mi marido, de esa persona con la que me casé, y sin embargo no sé si realmente mentalmente sigue siendo todo mi marido, sigue estando ahí. Realmente lo que llegó fue mi marido, pero a trozos, llegó con sus recuerdos, fuimos recuperando cosas, pero él está cambiado. Claro que podemos decir que la vida, lo que nos sucede al día a día, todos son muertes y renacer, sí, pero cuando pasa algo tan estricto, da mucho miedo y la cabeza empieza a dar vueltas y empiezas a ponerte en esta película de terror que es tu vida y empiezas a pensar en todas estas cosas que antes nunca habías pensado. Entonces, me parece un episodio, un capítulo, siempre digo episodios, me parece súper interesante porque da explicación, sobre todo si eres una persona que has pasado o estás pasando por algún tema médico que te haya afectado a nivel cognitivo. Es muy interesante ver lo que hay detrás científicamente, el ver que realmente somos nuestra mente. Eso es muy interesante y hoy en día eso se trabaja muchísimo. Muy interesante este capítulo. Además nos habla de que el cerebro es una de esas partes que no podríamos replicar, porque no es como un Lego, no es montar un Lego, es que todas las conexiones que hay dentro de nuestro cerebro es todo súper pequeño, es súper difícil de clonar, es súper difícil de replicar, porque a lo mejor podríamos reestructurar y replicar lo que es la forma, ¿no? Lo que es la carcasa, la célula, pero las neuronas, pero lo que va dentro, que es el recuerdo, los pensamientos, las sensaciones, esto todavía estamos a años luz, es lo que nos dice él.
nos habla también a nivel celular de cómo la importancia de las telomerasa, eso me parece muy interesante, que es una enzima que repara los telómeros acortados de los cromosomas debido a la división celular y consigue recuperar su longitud inicial. Esto nos lo comenta cuando habla de las células, nos habla de dos tipos, de las germinales y de las somáticas. Las germinales permiten regenerar constantemente al resto y sin embargo las somáticas se encargan de llevar a cabo diversas funciones especiales que tan solo pueden dividirse en un número dado de veces. Esto es muy importante, sobre todo si eres científico, porque que seguramente esto ya lo sabrás si eres científico y me te lo tendrías que explicar mejor tú a mí, pero realmente nos ayuda a entender qué células son las que se pueden regenerar y qué células se mueren y que tienen un límite de regeneración y por ello envejecemos y por ello empezamos a tener pérdidas neuronales, por eso tenemos, bueno, es un envejecimiento del cuerpo a nivel general, no solamente de la mente, sino también del cuerpo, y eso lo explica aquí. En el capítulo 6 nos habla de la muerte de las lenguas. Me encanta, este capítulo me encanta porque me toca, aquí lo tenéis, me encanta porque me toca directamente a mi tema, que es, bueno, yo estaba hace unos años hasta la pandemia y bueno, todavía doy clases de inglés y la profesora de inglés nunca acabará de morir, simplemente ha hecho una transición, también hubo una pequeña muerte de la profesora de inglés para dar paso a la gótico-junguiana que tenéis delante, investigadora, escritora, en fin, otras facetas que tenemos todos. Y me parece muy importante el capítulo 6 por el tema de las lenguas y cómo es parecido a la muerte de todo. Aquí tenemos, estoy buscando la página para que veáis también del libro. Nos habla de lenguas muertas. Bueno, aquí es que no hay fotichuelas, pero sí que hay fotichuelas. Mirad, en esta parte de aquí nos habla de la riqueza de las lenguas, que también representadas como árboles. Fijaros cuántas cosas hay en la vida que se representan como árboles. El cerebro es como un árbol para mí también, un poco extraño. Luego tenemos, pues eso, cuando clasificamos las familias, que hacemos el árbol genealógico, si piensas bien en las veces en las que nos utilizamos el árbol para explicar estructuras, es también es muy increíble. Lo que nos dice en esta obra, que me parece muy interesante, sobre todo para aquellas personas que se pasan la vida enfadándose con querer eliminar lenguas. Si eliminamos lenguas, estamos eliminando información cultural. Nos volvemos más tontos en lugar de más listos. Y esto lo comparto totalmente con él. Él no lo dice así, pero de alguna manera yo lo interpreto así. Dice aquí, la última persona que muere de un poblado, que es la última persona que hablaba cierta lengua, cierto dialecto, se muere con ella la lengua. Es increíble. Hay tantísima información en las lenguas, es una pérdida, de lo que dice él, la pérdida de diversidad lingüística es una de las mayores derrotas de nuestra civilización. Totalmente de acuerdo. En lugar de reprimir, en lugar de aislar, en lugar de recriminar, en lugar de forzar, lo que hay que hacer es mantener esta curiosidad por todas las lenguas del mundo, por todos los dialectos del mundo, por todas las variantes lingüísticas. Cuanto más conocemos, cuanto más sepamos, no tan solo nos ayuda a comunicarnos entre nosotros, sino que también estamos manteniendo un conocimiento tanto médico, medicinal de las plantas, de plantas que a lo mejor ya ni existen, que a lo mejor volvemos a recuperar porque han desaparecido, que existían, y nos puede dar explicaciones de otras plantas que tenemos hoy en día para nuestro propio bien, hasta cualquier otra parte, otra área, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, pensando en la riqueza cuando estamos escribiendo una obra, por ejemplo. Yo muchas veces, si estoy escribiendo una obra o estoy escribiendo una historia en español, muchas veces pienso en la palabra en inglés porque no la tenemos en español. Lo mismo me sucede en inglés. A veces hay en inglés que estoy pensando algo y pienso, no, tenemos una palabra en español que cubre esto. A veces es tan sencillo como decir, hay culturas, por ejemplo, hablando de los esquimales,
Los esquimales tienen no sé cuántas palabras, cuántos nombres para hablar del hielo. ¿Por qué? Porque en su sistema, en su entorno, tienen bastantes diferentes tipos de hielo. Pues claro, para estas palabras tan específicas no hay traducción. Entonces aquí luego cuando hablamos de anglicismos, cuando hablamos de estas palabras que las adoptamos tal cual son del original, es porque no las tenemos en nuestra propia lengua. Matar todo esto, eliminar lenguas, es matar toda esta riqueza cultural, de conocimientos, de poder ser más concretos, sobre todo para los que somos escritores, para comunicarnos mejor. Imaginaros si pudiéramos explicar con todas aquellas palabras aún más concretas aquellos sentimientos que tenemos más profundos, nuestras obras serían todavía más ricas. Bueno, pues si esto lo vamos encontrando en otras culturas y otras lenguas, ¿por qué matarlas? ¿Por qué no mantenerlas? ¿Por qué no hacer todo lo posible para que duren? Bien, este es otro tema que me parece muy interesante que él toca, es otro tipo de muerte. Luego está hablando en el último capítulo ya, nos habla de la muerte de la información. Ese es súper importante también y nos habla de la mala información que hay hoy en día. Claro, pensar que igual que yo estoy aquí hablando con vosotros ahora en este vídeo, si digo una mamarrachada, pues si no comprobáis y no cotejáis la información que yo os digo y os creéis 100% lo que digo yo, pues os puede llevar a estar mal informados o solamente una parte de la información que os aprendéis. Claro, hay muchísima gente online, estamos súper comunicados y esta supercomunicación nos lleva a que tenemos que ser todavía aún más críticos, que hay que coger la información y leerla, pero también hay que tener un pensamiento crítico y saber analizar hasta qué punto esto es real, hasta qué punto no, qué información me falta. Siempre os invito a que sigáis analizando, que sigáis leyendo, que vayáis a las fuentes, que vayáis a personas que también interpretan las fuentes, porque también son adaptaciones de cómo vamos evolucionando. Todo es importante. Lo que hay que saber aprender es a seleccionar. Entonces, lo que él nos comenta en este último capítulo nos habla de una perversión de la información, que es lo que estaba diciendo. Sí, que hay realmente mucha información siempre negativa, que la tenemos que evitar, porque si no, día a día nuestro cerebro simplemente va visitando estos sitios y vivimos amargados porque solo vemos negatividad, solo vemos todo lo malo que pasa, solo vemos, vivimos como asustados y enfadados con esta información. También nos habla de la cámara de eco, que en inglés es the echo chamber, que es para lo que os comentaba antes, para la selección de ideas con las que nos identificamos. Claro, cuando tú te identificas con una idea que va contigo, pues entonces como que se expande, ¿no? Se hace más grande. Entonces nos creemos eso porque no solamente me lo creo yo, pero fíjate, también sale aquí. No, nuevamente tenemos que cotejar la información, tenemos que mirar diferentes puntos de vista. Eso es el pensamiento crítico. Y además nos enriquecemos en este proceso. Claro, aquí él habla de cómo se crea una polarización entre las personas y también pues ahí como mucha más soberbia online, incluso es la gente quiere tener razón, en lugar de decir, voy a escuchar qué es lo que me dice el otro, ¿no? Habla también de las teorías conspiranoicas en este apartado y todo lo relaciona con lo que pasó con el COVID, con la COVID-19 y la misinformación que nos llega. Bueno, aquí ya cada uno tendréis vuestra opinión, es un tema también complejo que todavía nos toca muy muy de cerca, muchos de nosotros nos hemos quedado un poco en el pasado, han pasado años, pero parece como que no han pasado años, estamos todos más o menos, el que más, el que menos está intentando hacer este proceso de... Estamos en esta crisis del héroe en la que, de lo que os hablaré pronto en un artículo. Y cuando ya esté el vídeo fuera, igual ya está el artículo también. Esta crisis de decir qué ha pasado, ¿no? No puedo avanzar, aunque sé que tengo que avanzar. Entonces es otro tipo de muerte. Bueno, nos habla de esto, ¿no? Ricardo nos habla de todos estos tipos de muertes, así como muy por encima, pero ya veis que muy por encima ya llevo media hora hablando del libro. Yo diría que no es una obra que profundice en ningún tema a 100%, porque cada tema, cada capítulo podría ser un libro en sí, pero sí que como a vista de pájaro, como una obra para los que queréis empezar de alguna manera a tener este punto de vista, esta visión holística de las muertes. Es
quizás leerlo y decir, me llama tal apartado, me llama tal otro apartado. El que seáis más de letras como yo, pues intentaréis investigar más sobre la literatura gótica, sobre todo tirando de Mary Shelley, de la ciencia ficción de Mary Shelley, lo gótico de Mary Shelley. El que seáis, los que seáis más científicos, los que seáis más de lenguas, y si sois como yo, pues os interesará todo. Pero realmente cada apartado podría derivarse en un libro mucho más complejo, porque realmente da de sí y hay información muy muy interesante. Además, es un libro que ha salido hace bien poquito y cuando lo cogí yo en la biblioteca lo acababan de poner en la estantería y yo me lo llevé. Así que si os ha gustado, si te ha gustado, cómprate la revista. Recuerda que cada mes, el 21 de cada mes, tienes alma gótica pero no lo sabes. Este es el primer artículo de la revista relacionado con la autoconciencia, porque de eso se trata, de que creemos esta conciencia, no solamente de nosotros mismos, sino de todo nuestro entorno. Conocernos a nosotros mejor nos ayuda también a conocer mejor el mundo de fuera. Y esto es una invitación tanto a que compres la revista mensual, como que si te quieres algún artículo suelto también lo podrás acceder a él. Si quieres saber más de lo que hago, visítame a gothicalis.com. Y si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale a me gusta, comparte, déjame tus comentarios. Me encanta que me hagáis propuestas, me encanta ver qué es lo que os llega, lo que no os llega. Y bueno, con esto cerramos el vídeo de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Recomendar si os gusta la campanita, todas esas cosas que siempre me olvido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, que seáis siendo muy góticos y nos vemos. Chao.